El tema que vamos a hablar son los trastornos del sodio, ¿no? Primero vamos a hablar sobre lo que es la hiponatremia. Siguiente, por favor. Bueno, primero comenzamos como todos con la definición, ¿no? La hiponatremia se define como la concentración plasmática, ¿no?, de sodio menor de 135 milimoles o miliequivalentes por litro. Constituye el trastorno hidroelectrólico más frecuente que nosotros vamos a encontrar en la práctica clínica, ¿no? Generalmente es muy común que todo personal de salud se encuentre con este tipo de trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Por eso es tan importante nosotros el saber el manejo del mismo. Siguiente, por favor. Bueno. Como es sabido, el sodio es el principal osmolito de la sangre. Por eso es cuando hay trastornos del sodio, como vamos a ver tanto en la hiponatremia como en la hipernatremia, se altera la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, vamos a dividir la hiponatremia en tres tipos, principalmente según la osmolaridad plasmática. En primer término, cuando la osmolaridad plasmática está disminuida, tenemos una hiponatremia hipotónica o hiposmolar. Esta a su vez se va a clasificar en tres grupos, según el volumen extracelular que presenta el paciente. Si se encuentra aumentado, un paciente edematoso; si se encuentra normal, o si se encuentra disminuido, principalmente en el paciente deshidratado, ¿no? El otro grupo tenemos una hiponatremia hipertónica e hipotónica. Sigan, por favor. Como les decía, ¿no?, tenemos la hiponatremia, que lo dividimos en tres grandes grupos según la osmolaridad plasmática. La hiponatremia isotónica es conocida como una hiponatremia, una pseudohiponatremia. Principalmente en estos casos el paciente se encuentra sintomático. Estos principalmente se va a encontrar en pacientes que tienen una hiperproteinemia, en la cual se ve que una elevación de las proteínas de 1 gramo por litro produce una disminución del sodio sérico de 1 miliequivalente por litro. En la hiperlipidemia, principalmente en la hipertrigliceridemia, también se ve que por una elevación de 1 gramo de triglicéridos en litro se produce una disminución de 1 miliequivalente de sodio por litro, ¿no? En las hipotónicas son las pseudohiponatremias, son las asintomáticas. Cuando tenemos una hiponatremia hipertónica, generalmente estamos hablando una hiponatremia espúrica, le llaman. Acá encontramos una hiperosmolaridad y principalmente es sintomática, pero por la hiperosmolaridad, no por el trastorno del sodio. En estos tenemos principalmente dos grandes grupos. Uno, en los cuales vamos a encontrar hiperglicemia. Esto es algo muy común en la práctica clínica. Generalmente se sabe que por cada 100 de glucosa que se eleva sobre el valor normal, el sodio sérico que nosotros vamos a medir va a disminuir en 1.7. Para comprenderlo mejor esto, si tenemos un paciente que tiene una glicemia, la encontramos de 600, quiere decir que ha subido 500, que 5 veces este valor. Entonces su sodio sérico ha bajado 5 veces 1.7. Estamos diciendo 8.5. Si este paciente nosotros le encontramos en su sodio plasmático 130, habría que corregir y aumentarle los 8.5, que sería 138.5. Entonces, en todo paciente que hay hiperglicemia siempre hay que corregir el sodio para ver si se encuentra o no en un estado de hiponatremia. Hay otras soluciones que también son empleadas en la práctica médica, como el manitol, generalmente como para el tratamiento de la hipertensión endocraniana, y en algunos tratamientos glicerol, que también producen una hiponatremia hipertónica, ¿no? El gran grupo que nosotros vamos a tratar a continuación es la hiponatremia hipotónica. Es la hiponatremia verdadera. Generalmente es la que nosotros vamos a tratar. Siguiente, por favor. Esto, la etiología. Como vamos a ver, esta hiponatremia hipotónica, como dijimos, se va a dividir según el volumen extracelular. En las cuales hay pérdida de sodio, el volumen extracelular va a estar disminuido. Cuando tengamos un aumento de la ingesta de agua, el volumen extracelular va a estar normal. Y cuando es por un aumento de sodio y agua, va a haber un aumento del volumen extracelular. Acá principalmente hay un aumento de sodio y agua, pero más de agua que de sodio. Cuando tenemos con pérdida de sodio, tenemos dos grandes grupos. Uno, las de causa renal y las de causa extrarrenal, ¿no? En las de causa de renal, como dijimos, tenemos principalmente el uso de diurético, la diuresis osmótica, el hipoaldosteronismo, ¿no?, la diuresis post-nefropatía obstructiva y la necrosis tubular aguda. En estos también algo que se caracteriza es que el sodio urinario principalmente se encuentra por encima de 20 miliequivalentes por litro. En lo otro, en las de causa extrarrenal, tenemos las digestivas, que son las más comunes, ¿sí?, los vómitos, pacientes que tienen tubos de drenaje, fístulas, obstrucción intestinal y cuadros diarreicos.
Y las causas cutáneas cuando es por pacientes con sudoración extrema y grandes quemados, ¿no? En cuanto al otro grupo, cuando hay un aumento de la ingesta de agua, generalmente esto se presenta en la polidipsia primaria, hay en pacientes que tienen una ingesta abundante de líquidos con poco soluto, principalmente lo que es la apotomanía de cerveza, es decir, pacientes que ingieren grandes cantidades de cerveza, ¿no? No estamos hablando de los bebedores sociales, ¿no? Para no herir ninguna susceptibilidad, sino los pacientes que venden abundantes cantidades de cerveza, ¿no? En este grupo, el principal es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? También tenemos el hipotiroidismo, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica. Y en el grupo con el volumen extracelular aumentado tenemos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, ¿no? Estos cuadros generalmente se caracterizan por una retención de agua, ¿no? Y generalmente la presencia de edema. Siguiente, por favor. Entonces, como dijimos, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya llegamos a la clínica, ¿no? Generalmente el cuadro clínico de la hiponatremia va a depender mucho de la magnitud de la hiponatremia, según los valores que encontremos en sangre y de su velocidad de instalación. Entonces, la sintomatología principalmente está en relación a la hiperhidratación neuronal. Para entender mejor esto, nosotros normalmente tenemos que en el intracelular, estamos hablando de la célula neuronal, tiene una osmolaridad normal y en el extracelular hay una osmolaridad disminuida. Por tanto, el agua va de un medio de menor osmolaridad a mayor osmolaridad. Entonces el agua va a entrar de manera pasiva hacia la neurona, aumentando, ¿no? Y causando edema cerebral por entrada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas más frecuentes que se van a presentar son a nivel gastrointestinal, como decía, a nivel gastrointestinal, náuseas y vómitos. A nivel del sistema nervioso periférico, los pacientes pueden presentar calambres, alteraciones visuales. A nivel del sistema nervioso central, generalmente son los que nosotros más vamos a ver, y según esto principalmente va a ser el tratamiento, los cuales vamos a hacer cefalea, letargia, convulsiones y trastornos del sensorio que van desde la somnolencia hasta el coma. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Como es sabido, según su definición, no simplemente con tener un valor en sangre menor de 135 estamos diagnosticando ya la hiponatremia, pero es necesario tener muchos otros estudios para poder identificar la causa. Lo primero, realizar una anamnesis, una exploración detallada en busca de síntomas y signos de enfermedad relacionados a la hiponatremia, la presencia de edema, la tensión arterial, turgencia, antecedentes de toma de medicamentos o todo lo que nos pueda ayudar en el diagnóstico del mismo. Siguiente, por favor. Dentro de las pruebas de laboratorio que nosotros debemos realizar, principalmente está una bioquímica sanguínea, los controles de sodio, proteínas totales para descartar causas de pseudohiponatremia, un hemograma, electrocardiografía, radiografía de tórax, abdomen, pero lo principal es los iones en orina y la osmolaridad plasmática, ¿no? La osmolaridad plasmática y el sodio en orina principalmente nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico y tratamiento, como vamos a hacer posteriormente. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento, las hiponatremias que no tienen significancia clínica no se tratan. ¿Sí? Un paciente que encontramos nosotros como examen de rutina un sodio, pongamos en 130, 125, pero el paciente no tiene sintomatología, no se trata. Simplemente se trata el problema de fondo, no se trata la hiponatremia, ¿no? Generalmente algo que hay que tener, algo importante, es en los cuadros agudos, que son los que generalmente presentan alteraciones neurológicas, se debe hacer una reposición rápida. Generalmente de 1 a 2 miliequivalentes las primeras 3 a 4 horas, pero sin pasar los 10 miliequivalentes por día. En los cuadros crónicos, debido a que hay mecanismos compensatorios a nivel de la neurona, generalmente la velocidad de reposición debe ser mucho más lenta, ¿no? De 0.1 a 5 las primeras horas, sin pasar de los 5 miliequivalentes por día, es decir, la mitad del agudo, ¿no? ¿Qué problemas hay si corregimos demasiado rápido o no controlamos nuestra corrección del sodio? Nosotros vamos a presentar que se produce algo que se llama un síndrome de mielinización osmótica o una mielinolisis pontina cerebral. ¿Por qué se produce esto? Nosotros, como habíamos dicho anteriormente, tenemos un intracelular
que la osmolaridad está normal y un extracelular que la osmolaridad está disminuida. Entonces hay un paso normal de agua del extracelular hacia el intracelular. Pero si nosotros bruscamente elevamos la concentración de sodio en el extracelular, va a haber una salida inmediata e importante de agua desde la neurona hacia el extracelular, produciendo una deshidratación importante y que produce una desmielinización osmótica. Esto principalmente produce un cuadro neurológico que se caracteriza por parálisis flácica, disartria, llegando a veces a cuadriparesia flácida y disfagia, ¿no? Generalmente, que no tiene un tratamiento específico, generalmente produce una gran morbilidad y mortalidad en los pacientes y que se diagnostica mediante resonancia magnética, pero principalmente es un diagnóstico tardío de la complicación. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el tratamiento, ¿no? Algo importante, la hiponatremia grave o sintomática, principalmente la que presenta alteraciones neurológicas o en la cual encontramos un suero menor de 115 miliequivalentes por litro, es la cual se trata con soluciones hipertónicas. Y la solución hipertónica por elección debe ser la solución al 3%. Generalmente es la única indicación en la cual se usan soluciones hipertónicas como tratamiento de la hiponatremia. En la práctica clínica, como muchos habrán visto, es común que se utilicen las soluciones hipertónicas de manera normal para cualquier valor y sin tener una clínica el paciente. Si es que el paciente no hay depresión de volumen, si el paciente tiene una presión arterial normal y no tiene signos de deshidratación, se puede usar diuréticos, ¿no? Sondaje vesical para medición de la diuresis, control de la presión arterial continua, ¿no? Y monitorización del paciente cardíaca. Siguiente, por favor. Como les explico, hay algo que se llama el cálculo del déficit plasmático de sodio. Estábamos hablando de que al paciente se le debe dar una solución al 3%.